Buenas tardes a todos. Quero agradecer especialmente a Antônio de Génova por la organización del evento y por la invitación, y también al presidente de Confier, Pablo Topalian, María Luisa y los demás miembros de nuestra confederación. Yo creo que son momentos muy importantes de reunión donde con mucho cariño vamos a presentar los esfuerzos que estamos haciendo en nuestros países. Yo quería hacer una recuperación de las presentaciones de la mañana porque se notó mucho que todos los expositores trataron de decir, mira, en ese momento las relaciones públicas asumen un otro rol, un otro papel, un papel mucho más estratégico, ¿no? Y cómo las organizaciones empiezan a dar un valor a esa actividad tan importante que es en un momento, como dijo uno de los conferencistas, un momento muy vulnerable, un momento de mucha complejidad y un momento en que la tecnología y las redes sociales han influenciado tanto nuestro trabajo. ¿Ok? Bueno, el tema que yo vengo a traer a ustedes es hablar un poco de las relaciones públicas y de la sustentabilidad, pero bajo un otro enfoque. El tema es que, tanto en Brasil como en algunos países de América Latina, está pasando un fenómeno muy interesante en las organizaciones. En muchas empresas, el departamento de comunicación empieza a hacerse cargo de la sustentabilidad o sostenibilidad de las organizaciones. Y es un momento bastante interesante porque, como la actividad asume un papel estratégico, como ese departamento también trata de responsabilizarse por los procesos de sustentabilidad en las organizaciones. Todos nosotros sabemos que la sustentabilidad es un valor y que la sustentabilidad es la espina de una organización, es el centro nervioso. Y, por lo tanto, todos practican sostenibilidad en las empresas, todos son responsables por la existencia de esa organización. Bueno, yo quería hacer un pequeño recorrido en el sentido de que en nuestra región, en América Latina, nosotros, la mayoría de los países, somos economías emergentes, tenemos políticas gubernamentales y laborales y ambientales todavía deficientes y limitadas, y también una baja participación de la sociedad. Bueno, lo que estamos viviendo aquí hoy, ayer y hoy en Buenos Aires, en Argentina, también estamos viviendo en Brasil, la situación en Venezuela, y etcétera. Entonces, todos los países que conforman América Latina están pasando por momentos de bastante dificultad, y el apoyo de las organizaciones, principalmente de las organizaciones privadas y de las ONGs, es esencial para que nosotros podamos seguir en ese desarrollo de nuestros países, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad social y la sustentabilidad son factores necesarios para que podamos apoyar nuevos mecanismos de gestión y, principalmente, para generar transparencia en los negocios, afianzar los relacionamientos con los públicos que mantienen algún tipo de vínculo con la organización. Hoy por la mañana, uno de los conferencistas habló mucho de vínculo, ¿no? Y ahora Aldo habló de reputación. Y yo diría que hay una tercera palabra que es súper importante: confianza. Existe una falta generalizada de confianza por parte de la población, por parte de los públicos, para con todas las entidades, todas o casi todas las entidades de la sociedad. Hay una investigación que se realiza todos los años por una agencia de relaciones públicas que se llama Edelman,
Edelman tiene una herramienta que se llama Trust Barometer, que es el barómetro de la confianza, y en los últimos 5 años, todos los públicos que fueran encuestados para esta herramienta dicen que falta confianza en el gobierno, falta confianza en los medios de comunicación, y eso tiene que ver mucho con el tema de las fake news, y también falta de confianza en la iglesia, falta de confianza en las propias organizaciones, ¿no? Y que la persona que hoy la gente tiene más confianza es lo que ellos tratan de llamar de la persona como yo. O sea, si yo necesito alguna información, yo pregunto a un par, a una persona como yo, porque yo sé que de alguna manera las instituciones mienten, ¿no? Pero bueno, yo voy a dar algunos conceptos con los cuales nosotros estamos trabajando el tema de la sustentabilidad y relaciones públicas, y después les voy a mostrar algunos resultados de una investigación que hicimos sobre cómo el Departamento de Relaciones Públicas puede cooperar para trabajar en conjunto con los procesos de sustentabilidad. Bueno, la sustentabilidad es un nuevo paradigma para el siglo XXI. Nosotros, además de trabajar en el triángulo del medio ambiente, de lo económico y de lo social, también es un camino que no hay vuelta, porque la sustentabilidad está tanto en la responsabilidad como en la calidad y la transparencia de las relaciones de las organizaciones con sus diferentes stakeholders, ¿no? Y esa sustentabilidad no es un dogma, no puede ser un discurso teórico, un discurso retórico, pero sí es un proceso inteligente de autoorganizativo que está en constante desarrollo. Y también ella trasciende la dimensión ambiental, porque además introduce medidas que se supone cambiar actitudes, no solamente de la organización, pero también de todas las personas que tienen algún tipo de relación con la empresa. ¿Cómo vemos el concepto de comunicación? Hoy la comunicación es la materia prima de los profesionales de relaciones públicas. Vemos la comunicación como un proceso de inteligencia, es un área estratégica, como eso ya fue bastante señalado por los conferencistas. Tienen un carácter transversal, también que fue dicho por uno de los conferencistas, y es un recurso estratégico del management, o sea, toda organización necesita de un proceso planificado de comunicación y es esencial para la toma de decisiones. ¿Cómo contribuyen las relaciones públicas en la organización? Para justamente el fortalecimiento de esa empresa, principalmente con los públicos, y hacer un equilibrio entre el discurso de la organización y efectivamente cuáles son las acciones de las organizaciones. Además, las decisiones organizacionales tienen como objetivo superar todos los desafíos que pasa la empresa. Bueno, es una actividad estratégica, es una actividad, relaciones públicas, de construcción de redes de interacción, y además tiene como funciones planificar, gestionar políticas de comunicación y evaluar también, como fue preguntado por uno de los asistentes del Congreso, cómo se evalúa el proceso de relaciones públicas. Bueno, yo voy a avanzar un poco para decir que hicimos una investigación con empresas brasileñas y ecuatorianas, justamente para verificar cómo el Departamento de Comunicación trabaja o no en conjunto con la sustentabilidad de las empresas, ¿no? Y aquí tenemos algunos datos de Brasil y de Ecuador. Curiosamente, la gente me pregunta, o sea, pero con razón,
por cómo hacer una investigación en un país que tiene 208 millones de habitantes con un país que tiene 15 millones de habitantes. Pero, curiosamente, los resultados de la investigación no son tan dispares, o sea, hay varios resultados en que hay una aproximación bastante grande sobre la práctica de las organizaciones. En relaciones públicas, en Brasil es el país que más tiempo tiene una carrera universitaria, ya completamos 51 años de existencia de la carrera universitaria, mientras que las carreras en Ecuador son carreras de comunicación que incluyen relaciones públicas en su pensum. Pero hay una cosa muy interesante que está pasando en Ecuador, que durante el gobierno de Rafael Correa, él instituyó departamentos de comunicación en todas las instituciones públicas del país. Entonces, en ese momento, hay una demanda bastante grande para profesionales de relaciones públicas en el gobierno, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y los objetivos justamente eran identificar y conocer la interrelación de la sustentabilidad con las relaciones públicas y identificar la injerencia de la comunicación en los procesos de sustentabilidad. Bueno, empezamos con la recopilación de la literatura y después un survey y finalizamos con entrevistas, ¿no? Bueno, de las 100 empresas que recibieron el cuestionario, que fueron seleccionadas en el Ecuador, obtuvimos 54 respuestas de empresas, o sea, un 54% del universo, que es un número bastante bueno. Y en Brasil enviamos 300 cuestionarios y obtuvimos 123 empresas, o sea, 41% de respuestas. Entonces, son porcentajes considerados altos para una investigación, cuando normalmente la respuesta está entre 10 a 18%. Bueno, aquí también hay una cosa interesante, que también quiero hacer relaciones no solamente con Brasil y Ecuador, pero otros países de América Latina, ¿no? Los gerentes o directores de comunicación que contestaron nuestra encuesta, en el caso de Ecuador, 43 tenían un título de maestría y menos un título universitario de pregrado. En el caso de Brasil fue exactamente al revés, que 77 de 123 tenían apenas, además del pregrado, un título de especialización. Y maestría y doctorado en Brasil, hay muy pocos profesionales con esos títulos. Eso no significa que la gente no se dedica a un posgrado estricto sensu, sino que en la sociedad brasileira, las organizaciones brasileiras no, se me fue la palabra, las empresas brasileiras no reconocen como importante un título de maestría o un título de doctor. Lo que interesa a ellos es justamente la experiencia profesional. En cuántas empresas usted ha trabajado, ¿no? Y en el caso de Ecuador ya es distinto. Eso también refuerza que esas diferencias tienen que ver con el propio nacimiento de las profesiones, ¿no? Ups, ahora me fue. Pero bueno, vamos a ver el tema de... ¿Se puede volver una o no? Ay, perdón. Ok, perfecto. De las personas que contestaron nuestra encuesta, una pregunta importante es: ¿cuál es la proximidad del Departamento de Comunicación con la alta gerencia? Entonces, vemos que en el caso de Brasil, 47% de los comunicadores responden directamente al CEO. O sea, sabemos que esta relación de proximidad con la alta gerencia es muy importante para que se valore la actividad de relaciones públicas y que el CEO también
tenga en cuenta de que el comunicador, que el relacionista público es la persona que él puede contar a todo momento, ¿no? Y en el caso de Ecuador también tuvimos el mismo resultado, un 47% de las empresas de los comunicadores responden al presidente. La otra cosa que preguntamos fue con relación a la actuación de la empresa, si la empresa tiene una actuación local, regional, nacional, continental y global. Y por supuesto que ahí los números más altos son de Brasil, porque Brasil normalmente tiene las sedes regionales o latinoamericanas, y de Brasil tratan de trabajar con los demás países de América Latina. Entonces, por supuesto que en el caso de Brasil, más empresas actúan en un nivel global y 50 o 44% a un nivel nacional. Y vemos, por ejemplo, que mucho menos empresas a nivel global en Ecuador, porque Ecuador es un país pequeño, entonces menos personas. Sobre el campo de la comunicación, hay un principio que Grunig, en su estudio de excelencia, resalta mucho, que él dice que el Departamento de Comunicación tiene que, o sea, lo ideal es que tenga tanto la comunicación interna y externa bajo un mismo departamento, porque eso da fuerza, y también la periodicidad de la información hacia afuera y hacia adentro puede ser equilibrada, ¿no? Y aquí vemos que en el caso de Ecuador, 70% de las empresas tienen en su departamento la comunicación interna y externa, en Brasil 82%, ¿no? Y después se reparte entre solamente la comunicación externa y solamente la comunicación interna. Pero eso significa que casi 80% del total de las empresas están trabajando en conjunto, o sea, dentro de una línea bastante estratégica. Cuando preguntamos sobre la importancia del Departamento de Comunicación o Relaciones Públicas para la alta dirección, vemos un resultado de que la mitad, tanto de Ecuador como Brasil, dice que la alta administración ve la comunicación como un sector que va a asesorar la alta gerencia en políticas, definir los mapas de público, legitimar la marca de la organización. Nosotros también vimos uno de los conferencistas que hablaba, Daniel, ¿no? Antes del almuerzo, que decía que ahora más que un DIRCOM con M, es un DIRCOM con N, en el sentido que tiene que ser un consejero. Yo diría que de la forma como nosotros preguntamos, ese 50 y 51% está exactamente en esa línea que Daniel nos comentó, o sea, es un profesional que va más allá del trabajo de comunicador, es un asesor. Y aquí yo quería hacer un paréntesis, que fue algo que Aldo también comentó, que para actuar de esa manera, las carreras de relaciones públicas, y yo digo, yo puedo hablar sobre Brasil, que es el país que más años tiene, que todavía las carreras no preparan el profesional con ese perfil. Bueno, segundo, también un joven de 21, 22 o 23 años no tiene efectivamente la madurez para asumir un cargo de consejero de la organización. Entonces, primero, hay que tener tiempo, pero en segundo lugar, una vez que las carreras tampoco están preparando el joven, el egreso, para ser un estratega, es obligación que todo exalumno, cuando termine la universidad, tenga que buscar capacitarse, y no solamente en el área de comunicación, porque ese es su origen, pero justamente buscar áreas como gestión, finanzas, recursos humanos, o sea, abrir el abanico de oportunidad, de conocimiento, porque si no, no vamos a lograr asesorar.
Bueno, las funciones desarrolladas por los departamentos de comunicación, las que vamos a hablar de las 3 que tuvieran el puntaje más alto, fue justamente, cuidan de la comunicación corporativa y de reputación, como ya vimos, relaciones con los medios, que es un clásico, ¿no? En muchas empresas ellos dicen que el gran trabajo del comunicador es ser amigo, entre comillas, de los periodistas, de los medios de comunicación. Y en tercer lugar, también yo creo que no es novedad y está pasando en nuestros países, que es la comunicación digital, ¿no? Y aquí también yo creo que va una alerta, porque la empresa no puede tener una página web o estar en la red social por estar, o porque las demás están. La pregunta es, ¿por qué estar? Y cómo monitorear toda esa plataforma, que es un trabajo tremendo, ¿ok? Y después nosotros vemos que viene la comunicación interna, la gestión de crisis, y lo que quiero señalar es que solamente 61% de estas empresas brasileñas y ecuatorianas estaban preocupadas con o dedicaban-se a la responsabilidad social y la sustentabilidad, ¿no? Bueno, aquí viene, por decir, el corazón de la investigación, cuando preguntábamos si las empresas estaban, si los departamentos de comunicación estaban también trabajando con sustentabilidad. Y vemos que en 41% de las empresas de Brasil y 28% de Ecuador eran áreas separadas, ¿no? Comunicación para acá y sustentabilidad para allá. Hay un número que se puede considerar bastante fuerte en Ecuador, un 46%, que no existe un departamento o un área de sustentabilidad. Y eso en Brasil, solamente 26%. Y vemos algo curioso, que 1/3 de las empresas brasileñas ya están trabajando en conjunto la comunicación con la sustentabilidad, mientras que en Ecuador solamente 26%, ¿no? Cuando hablamos del aporte del área de comunicación para sustentabilidad, vemos aquí que solamente 35% están trabajando en un nivel operacional. O sea, se nos piden para hacer un boletín, se nos piden para organizar un evento, ahí la comunicación participa de ese proceso, ¿no? Un 25% dice que comunicación y sustentabilidad forman parte, no se aplica porque comunicación y sustentabilidad son parte de un mismo departamento. Pero vean cómo todavía es pequeño el número, 42 o 24%, que los departamentos de comunicación colaboran en un nivel estratégico con la sustentabilidad. Entonces, una conclusión que nosotros llegamos, y también por las entrevistas que hicimos después de analizar el cuestionario, es que gran parte de las empresas están fusionando comunicación con sustentabilidad por un tema económico. O sea, tenemos que achicar la organización. Entonces, desaparece sustentabilidad, y sustentabilidad es trabajada en el departamento de comunicación. Pero solamente 24% de las empresas, la comunicación tiene un papel estratégico en los proyectos de sustentabilidad. No sé si ustedes ven la diferencia. Las demás estamos como tácticos, estamos solamente como una oferta de trabajo de comunicadores para el proceso de sustentabilidad, ¿no? También 10% operacional y logístico, y la otra sería, no hay ningún apoyo, 5%. Entonces, aquí más o menos se divide el tema. O estamos en un grupo mayor, trabajando la parte técnica operacional, y un grupo menor, ahí sí, trabajando a nivel estratégico. ¿Cómo podemos, de comunicación, aportar a los procesos de sustentabilidad? Outro tema interessante é que, quando
trabajamos el tema de la sustentabilidad de las empresas, yo siempre digo que cada empresa debería establecer un concepto de sustentabilidad para su empresa, para su negocio. Pero, profesora, não há livro de fulano que diz que o conceito é, ok, há conceitos, pero cada organização pode estabelecer seu próprio conceito de sustentabilidade e de como vai trabalhar este conceito em suas práticas, em seus processos, não? E aqui vemos que 41% das empresas, tanto brasileiras como equatorianas, dizem que sustentabilidade é uma cultura transformadora e colaborativa. Então, nesse sentido, nos quedamos bastante contentas, nesse sentido de que, por lo menos, o conceito que têm os comunicadores sobre a sustentabilidade é um conceito avançado em termos que habla. Bueno, colaboramos para o meio ambiente, pero também com a qualidade de vida, e isso em Brasil é 48% e 38% em Brasil e 48% em Equador, e promédio de 41%. E depois, os demais conceitos são os conceitos que, por exemplo, 5% diz que sustentabilidade é posicionamento de mercadeo para seus produtos, 8% é uma prática para reduzir custos, ou seja, a empresa utiliza a sustentabilidade é muito mais por tema tangível de diminuir pérdidas e reduzir custos, e 9% diz que é conjunto de normas, regulamentos, certificações que a empresa tem que cumprir, porque senão não faz parte da cadeia de valor, não? E 37% diz que é uma estratégia de negócios que considera os 3 ejes principais, não? Então, vemos que tanto em la primeira como na segunda são conceitos mais amplios, com uma visão de mediano e largo prazo e uma visão, por lo menos a primeira, muito mais transformadora, que isso é o que creemos que funciona. Práticas e objetivos de la sustentabilidade nas empresas, vemos que em Brasil 72% e 67% em Equador dizem que é a promoção da diversidade no trabalho, como gênero, etnia, racial, idade, discapacidade, em el local de trabalho, não? Quando falamos de sustentabilidade, avançamos muito mais do eje ambiental, porque sempre hacemos como sinônimo, não? Que sustentabilidade é sinônimo de árvores, de meio ambiente, mas é muito mais que isso. E agora que está em pauta o tema da diversidade, então, nesse sentido, é resultado bastante positivo, porque todos nossos países estão enfrentando hoje o tema de los flujos migratórios, não? As pessoas que estão chegando de Venezuela, de Haití, de África, e estão indo a Chile, a Argentina, a Brasil, a Colômbia, a Equador, e isso significa que também é sustentabilidade o hecho de como vamos absorver essas pessoas nas organizações, ok? Depois, 67% em Brasil e 57% em Equador dizem que as práticas são como resultados a inversão social, desenvolvimento local e geração de bem-estar. Também é positivo. E 45% de organizações de ambos países dizem que as práticas estão muito relacionadas ao voluntariado das organizações, como inclusão de trabalhadores na planificação e execução de suas ações. 51% em Brasil e 26% em Equador, 26%, regularidade na publicação de informes de sustentabilidade. Aqui eu quero fazer uma acotação, porque os informes todavia são documentos que não é obrigação em nossos países, pero que é uma forma, que é uma ação formal
para que a empresa pueda dar a conhecer suas práticas de sustentabilidade, não? E, ao final, 29% em Brasília e 33% em Equador, que dizem que inclusão de critérios sociais e ambientais em las evaluações de desempenho de los gerentes, ou seja, quanto as empresas estão desarrollando e que isso pode haver um impacto em la performance de los gerentes em las organizações, ¿ya? Bueno, qual é o impacto, afinal, que a sustentabilidade trabajada junto com a comunicação pode resultar por la empresa? E vemos que aqui, em amarillo, fortalecer marcas e melhorar a reputação e generar valor de mercado e diferenciar a organização de sua competência. Eu creio que aqui estamos no ponto clave, porque a empresa tem que viver, a empresa tem que produzir, a empresa tem que ter ganancias, porque senão ela não tem larga vida. Pero, por outro lado, também, essas práticas têm que generar os ativos intangíveis, lo que nosotros vimos con los demás conferencistas, o sea, generar una marca positiva, generar los intangibles y principalmente, yo diría, el tema de la confianza de las personas junto con la organización y sus productos. Bueno, y aquí la percepción de la alta dirección acerca de los impactos, vemos que la alternativa elegida, que foi mais valorada pelos comunicadores de ambos os países, diz que a alta administração compreende a importância de trabalhar com os três ejes. Eu vou dizer, ou seja, por mim, ou seja, seria uma conclusão minha, é que se as empresas não atuam como estão aqui, se vão a morir. Como dijo también el conferencista, o sea, la vida de la organización está en saber transformar su modelo para adaptarse a esa sociedad tan competitiva, ¿no? Y con relación a planificación del trabajo del comunicador, se incorporan actividades que buscan resolver problemas del entorno y de grupos sociales vinculados a ella, o sea, con los cuales dialoga. Otra palabra importante es el diálogo. El comunicador tiene que ser el promotor del diálogo con los distintos públicos. Y no solamente dialogar cuando hay problema, pero dialogar permanentemente, o sea, que sea un proceso continuo. Bueno, las conclusiones que llegamos y que podemos, en parte, generalizar para los demás países que no están en la encuesta, es que, primero, hoy los ciudadanos son más conscientes. Segundo, las organizaciones son agentes de cambio. Tercero, las empresas no pueden funcionar como una isla, necesitan de la participación de la sociedad. Y, por último, relacionamiento y confianza son los factores esenciales para que la organización sobreviva, ¿no? Foi muy interesante esa investigación, porque países con diferencias en tamaño, diferencias de territorio, de número de habitantes y de rasgos culturales, obtuvieron en algunos puntos resultados muy semejantes. Entonces, eso significa que esos procesos de sustentabilidad dejan ver que hay semejanzas, hay desafíos, hay problemáticas que son comunes, no solamente de Brasil y Ecuador, sino que también de otros países de la región. Yo quería pasar rápidamente, porque yo sé que estamos en la hora. También es importante señalar las organizaciones que existen en todos los países de América Latina, en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Chile, que han cumplido un papel muy importante de promotoras de procesos de sustentabilidad en las organizaciones. Y yo puedo destacar la brasilera Ethos, que es la más antigua y que ha sido un modelo para varios países de América Latina que adoptaran sus políticas, ¿no? Bueno, yo quería decir
que, como resultado dessa investigação, nós lançamos livro agora no mês de junho de 2018 em la Universidade de la Ushuaia, em Equador, e o livro se chama Tejiendo Sustentabilidade desde a Comunicação em América Latina. Não queríamos ser egoístas e fazer livro solamente com nossa investigação, e por isso nós invitamos uma investigadora Cláudia, de Argentina, um investigador de Chile, uma investigadora de Bolívia, uma investigadora de Brasil e uma investigadora de México, que participam da obra com capítulos, e todos os capítulos estão trabalhando a temática relações públicas, comunicação e sustentabilidade. Aqui está o livro é um e-book, está em papel, mas também em e-book, mas se vocês escrevem Tejiendo Sustentabilidade desde a Comunicação em América Latina, vocês podem bajar, podem lograr a publicação completa, ok? Então, aqui está o capítulo de nós, que é um capítulo muito extenso, são mais de 100 páginas, onde contamos toda a investigação. O segundo capítulo é um capítulo de México, ou seja, como México caminhou para o desenvolvimento sustentável. O terceiro capítulo é sobre a situação das relações públicas e sustentabilidade em Bolívia. O capítulo 4 é um trabalho interessante que eu fiz com uma alumna de maestria, que foi analisar o processo de sustentabilidade em micro, pequenas empresas de produtos sustentáveis em Brasil. O quinto capítulo é de um professor da Católica de Chile, que fala justamente da comunicação e da sustentabilidade em Chile, qual é a situação. E o último é Cláudia Lanzani, de Argentina, que fala sobre o estado da arte e da sustentabilidade e o rol da comunicação. Creio que é um material bastante interessante, porque cubre um pouco a América Latina. E, para terminar, dizer que Costa Rica agora entra no projeto e que já está na aplicação de nosso questionário. Assim que, se há outro país que tem ganas de implementar a investigação em outro país, depois vamos a sumar todos os dados e generar um documento muito mais real, com as especificidades de cada um dos países de América Latina. Assim que esta é minha colaboração, aqui está meu e-mail e estou à disposição de vocês. Muitas graças. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, sí. Sí, yo, doctora, muchas gracias por la presentación. Mauricio es mi nombre, de Córdoba. Uno habitualmente tiene el prejuicio o la percepción de que las empresas o las organizaciones de mayor envergadura, más grandes, son las que tienen una visión más correcta respecto del rol de las relaciones públicas y la sustentabilidad. Quizás, no sé si ha estado en su investigación, pero me gustaría saber, si no ha estado en su investigación, cuál es su opinión respecto de esto, del tamaño de las organizaciones en relación a la respuesta obtenida o a su visión. Ya. Bueno, nosotros teníamos un listado tremendo de empresas, ¿no? Y las empresas que nosotros necesitábamos eran las empresas que ya tenían formalmente el departamento de comunicación dentro de la estructura organizacional. Entonces, ahí hay un corte claro, porque normalmente, pero hay excepciones, las empresas pequeñas y algunas medianas no tienen departamento de comunicación. Entonces, el hecho de haber un departamento de comunicación, como que ya hubo un corte, y ahí yo te diría que son empresas más de grande porte y algunas medianas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya hay una percepción de que la comunicación hace algo. No sé si solamente el trabajo de prensa
o un trabajo más estratégico, ¿no? Pero nuestro objetivo era mucho más ver cuánto la comunicación podría aportar para el proceso de sustentabilidad, una vez que estamos viendo que muchas empresas están disminuyendo su pirámide organizacional, la jerarquía, y también disminuyendo el número de personas en los departamentos. Entonces, eso pasó con una compañera mía que era gerente de comunicación, después la pasaron a directora, pero ahí ella tuvo que encargarse de los procesos de sustentabilidad y después de los asuntos públicos. O sea, ¿por qué? Porque van achicando el organigrama y más funciones le dan a comunicación. Entonces, ahí puede pasar dos caminos. Si el comunicador no está preparado, su rol va a ser un rol mucho más táctico. O sea, cuando necesitan, entonces presta los servicios, que normalmente son producción de materiales. Y el segundo sería cuando el comunicador ve esa aproximación de sustentabilidad como una ventaja positiva, estratégica, y ahí se incorpora y pasa a ser un asesor. O sea, no solamente asume un rol de elaborar los instrumentos, sino que también participa de las políticas en el caso de los procesos de sustentabilidad. Entonces, yo te diría que por el hecho de ya haber el Departamento de Comunicación, ya estamos hablando de empresas de un porte más complejo, por decir. Sí. Buenas tardes, María Aparecida Cabe. ¿Acá? Bueno, sí, acá. Ah, ok. Es por la luz, perdón. Sí. Mientras tú hablabas del tema de la sustentabilidad, acá se generó una pequeña discusión que quizás se hubiese convertido en algo trágico, mentira, porque estábamos viendo algunos de los conceptos de sustentabilidad, porque no vi la definición de qué es sustentabilidad, quizás no la vi, ¿no? Y entonces que coincidía con el término responsabilidad social, pero después vimos que entre tus conclusiones generales hablabas de responsabilidad social y visión de sustentabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia en tu planteamiento de sustentabilidad y responsabilidad social, para que lo aclares y así quedemos, porque incluso hablabas de un departamento de sustentabilidad? Entonces nosotros acá digo, si a veces es complicado un departamento de relaciones públicas, otro departamento, me explico lo que estábamos discutiendo, pero por la riqueza y lo interesante del tema, ¿no? Así que te agradecería eso. Ok, bueno, te puedo decir, para empezar, que en el documento, como son 100 páginas, ahí está bastante detallado. Inclusive, en una parte del texto, nosotros hablamos de cuándo surge la responsabilidad social y cómo a lo largo de las décadas ese concepto se va transformando para el concepto de sustentabilidad, ¿no? Entonces, responsabilidad social tiene un carácter, o sea, empezó con un carácter mucho más filantrópico, ¿no? Que las organizaciones trataban de acudir determinadas necesidades de la comunidad o de la propia organización, y después también se evoluye el concepto de responsabilidad social como una empresa que no es más una entidad económica, pero sino pasa a ser una entidad económica y social, en el sentido de que las ganancias no son el objetivo final de la organización. O sea, la empresa tiene las ganancias, pero ella también tiene que invertir en acciones que beneficien su grupo de empleados y también afuera la comunidad que está más cercana de la organización.
Cuando hablamos del concepto de sustentabilidad, estamos hablando de un concepto más complejo que está basado en el concepto de Brundtland, que dice que la sustentabilidad es un proceso a largo plazo que la organización desarrolla para que las generaciones futuras tengan todavía calidad de vida, ¿no? Porque el Brundtland llama de desarrollo sostenible, ¿no? Y nosotros estábamos hablando de sustentabilidad. Pero, en fin, es un concepto más complejo porque justamente estamos en los 3 puntos. O sea, complejo porque cómo económicamente la empresa tiene que ser sustentable. O sea, pensar en sus ganancias, pero también pensar en cómo va a invertir parte de sus ganancias en proyectos para la sociedad. Segundo, el aspecto social, porque hay muchas empresas que dicen, no, es que yo tengo 3 proyectos ambientales, ya, pero por otro lado, los sueldos están atrasados, no hay una política de promoción de cargos y salarios en la organización. Entonces, socialmente significa cómo esa organización piensa en las personas, ¿no? Y el tercer eje, que es el eje ambiental, que todos nosotros conocemos mucho más, que es el cuidado con la naturaleza, pensando en que ese cuidado va a proteger las próximas generaciones de nuestros hijos, nietos, y etcétera. ¿Okay? Entonces, esa es, yo no diría que son conceptos en separado, pero dentro de una visión más holística, la responsabilidad social se fue sofisticando y se fue ampliando en el sentido de que ese proceso de sustentabilidad es un proceso que abarca el modelo de negocio de la organización. Va a cambiar la filosofía de la organización y va a dar voz y voto a todas las personas que trabajan en esa unidad. Entonces, fue en ese sentido que nosotros desarrollamos tanto los conceptos teóricos que fueran después, de los conceptos teóricos nosotros redactamos nuestro cuestionario. Y lo más interesante fue que cuando terminamos la investigación y analizamos los datos, ahí 10 profesionales de Brasil y 8 de Ecuador fueron entrevistados. Y esa entrevista justamente fue para buscar elementos que nosotros creíamos que podíamos conseguir más respuestas para. Entonces, tratamos de hacer una quali y quanti para poder obtener esos resultados. Espero que haya podido contestar, y si no, yo te digo, ponga el nombre del libro en el Google y ahí tú puedes bajar el ebook. Será un placer para nosotros que todos ustedes tengan la posibilidad de leer el documento. Muchas gracias.